Muy buenos días, feliz sábado tengan todos, todas, adultos, niños, damas, varones. Nos gozamos en estar con ustedes una vez más y seguros de que la bendición del Señor descansa sobre nosotros en el estudio de su palabra. En esta ocasión queremos avanzar en el estudio de un texto que pasará a ser parte de la serie Trazando bien la palabra de verdad. Trazando bien la palabra de verdad. Hay algunos textos que hemos podido subir en esa serie y la hemos dejado por un buen tiempo atrás allí, sin añadirle otros, pero bueno, por estar con otras series también, pero queremos agregar uno a esta serie hoy. Y el texto que queremos analizar juntos en este caso lleva por título Las almas que claman debajo del altar. Las almas que claman debajo del altar. Nos referimos a la sección que tenemos en Apocalipsis 6. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Para aquellos que no han utilizado una Biblia antes, Apocalipsis capítulo 6. Los versículos del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué tenemos aquí? Apocalipsis 6, 9 al 11 ha sido una de las secciones bíblicas más utilizadas en defensa de la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Es legítimo el uso de esta sección de las Escrituras para tal propósito? ¿Se puede hacer uso del contenido de estos versículos para probar y defender la doctrina de la inmortalidad del alma y al mismo tiempo mantenerse dentro del marco de la sana hermenéutica bíblica? Es mi propósito demostrar en esta ocasión que tal cosa no es posible y que la única forma de llegar a la conclusión de que hay en esta sección bíblica algún fundamento en defensa de la doctrina de la inmortalidad del alma es desde una de tres perspectivas posibles. Una, un acercamiento a estos versículos ignorando los más elementales principios de interpretación bíblica. Dos, no ignorándolos, pero no tomándolos en cuenta, estos principios bíblicos. Tres, no ignorándolos, pero irrespetándolos. Hay un poquito de diferencia entre la segunda y la tercera, no tomarlos en cuenta e irrespetarlos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Una aclaración importante a hacer: este estudio no es una exposición sobre el alma en sí. ¿Qué es el alma? Sobre lo que es o lo que no es el alma. Porque dicha exposición es presentada en la serie en proceso a subirse a YouTube, titulada La doctrina bíblica del estado de los muertos. Allí vemos con lujo de detalle qué es el alma bíblicamente y qué no es el alma bíblicamente. Pero eso no significa que no nos detengamos aquí en algunos aspectos relativos al alma, aunque sea de forma pasajera. Este estudio está enfocado
desde el punto de vista de las reglas hermenéuticas bíblicas que se violentan al utilizar esta sección bíblica para probar o defender la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Estoy comunicando el punto? ¿Sí? Es decir, sostener que hay base bíblica en Apocalipsis 6, 9 al 11 para la doctrina de la inmortalidad del alma violenta dos reglas básicas fundamentales de interpretación bíblica. ¿Cuáles son esas reglas que se violentan en dicho intento? Veámoslas. Y sería a lo que nos dedicaríamos. ¿Ok? Repito, no es un estudio sobre qué es el alma y qué no es. Bueno, sería en qué sentido se utiliza alma en este texto. ¿Ok? La primera regla hermenéutica que se violenta cuando se pretende hallar en esta sección de la Biblia fundamento, base para defensa de la doctrina de la inmortalidad del alma, es la regla de la unidad de la Biblia. ¿En qué consiste esta regla? En la forma más sintetizada posible, se puede decir que en el hecho reconocido por todo cristiano legítimo de que la Biblia no se contradice. Un postulado establecido en el Antiguo Testamento no se contradice nunca en el Nuevo. Una verdad establecida en alguno de sus libros de la Biblia nunca va a contradecirse en otro. ¿Okay? Diferentes formas de decir que es la unidad de la Biblia. Claros en ese punto. La Biblia no se contradice. Veamos este principio explicado un poco más detalladamente por un experto en esta área, José M. Martínez, en su obra Hermenéutica Bíblica de Editorial CLIE, 1987, la página 226. Bajo el título o subtítulo, la interpretación teológica ha de asumir tanto la unidad esencial como el carácter progresivo de la revelación. Él dice, la comprensión de este principio, o en relación a la comprensión a este principio, algunos teólogos han visto en la Biblia amplios bloques doctrinales solo relativamente conectados o relacionados, a veces contradictorios entre sí, que van formándose a lo largo del desarrollo histórico de Israel en el Antiguo Testamento y de la Iglesia en el Nuevo. Pero esta visión de la Escritura no corresponde a la realidad objetiva. Una de las particularidades fundamentales de la Biblia es la unidad esencial de su contenido, perfectamente compatible con la diversidad de sus libros y con el carácter progresivo de la revelación, de la cual es depósito. ¿Qué está diciendo él? Lo mismo que dijimos al principio. No se contradice ningún libro en ninguna de sus secciones con algún otro libro en otra de sus secciones. A pesar de que la verdad es progresiva, ¿ok? Que se le va añadiendo más elementos cada vez a esa verdad, ¿ok? A pesar de que es progresiva, pero una verdad que fue revelada 300 años después de otra verdad que fue revelada a otro profeta anterior, no va a contradecir aquella verdad que se reveló primero, aunque ahora haya nuevos elementos más que se le añaden. No da por falsa la anterior, solo que la amplía. Eso es lo que dijo él en estas primeras palabras. Termina diciendo, ya en el Génesis existen núcleos doctrinales primarios, rudimentarios a veces. 3.15, que tenemos en 3.15. Enemistad pondré, ok, la primera promesa del Evangelio. 12, 2 y 3, etcétera.
Dice que van desarrollándose en libros posteriores para adquirir la plenitud de su dimensión y significado en el Nuevo Testamento. Esto hace que, como tantas veces se ha afirmado, el Nuevo Testamento esté implícito en el Antiguo y que el Antiguo lo esté explícitamente en el Nuevo. Y hasta tal punto, Antiguo y Nuevo Testamento forman un todo, que ni el Antiguo Testamento podría ser interpretado correctamente sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. Existe entre ellos la relación antes apuntada de promesa-cumplimiento, o bien de la sombra-sustancia, o, tomando una metáfora del mundo natural, de la de capullo-flor. En esta apreciación, dice Martínez, coinciden los teólogos e intérpretes evangélicos. Había una mano aquí. Sí, paso buenos días, precisa. Escucha. Paso buenos días, precisamente era esa mi intervención. Dentro de los argumentos que se utilizan para los defensores de la inmortalidad del alma, está tal vez que no es una contradicción del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en cuanto a esta verdad, sino que el Nuevo Testamento añade más, pero es como una forma de camuflar se dice, ¿verdad? El que es una contradicción de lo que el Antiguo Testamento menciona, pero se ve este camuflaje como no es contradicción, es que en el Nuevo Testamento tenemos una verdad más ampliada, más fácil de entender, y demás. Ahora, esta gente que estudia de esta forma, este principio que se violenta en cuanto a la unidad de la Biblia, es un principio que se debe aplicar por todos o el que lo quiera aplicar. O sea, no hay como un ente que regule esos principios, o simplemente es un asunto de conciencia. Es que recuerden que las normas de interpretación bíblica, eso pueden comprobarlo en la serie de normas básicas de interpretación bíblica de este servidor, no las inventa nadie, deben surgir de la misma Biblia. Esas normas debe proveerlas la misma Biblia. Entonces, ¿quién rige eso? ¿Quién rige a un expositor o una expositora y le dice, ok, esto usted puede exponerlo así? Así no, porque si lo expone así, entonces violenta esto. Y si no le permitimos predicar o escribir un libro. ¿Quién rige eso? Cada quien escribe lo que quiere, y si consigue una editorial que se lo publique, la editorial está interesada en los beneficios materiales, no tiene un filtro. Algunas sí, hay algunas que sí, son muy cuidadosas en eso, pero la mayoría no tiene un filtro, lo que le importa es vender el libro. Entonces, ¿cómo saber qué certeza tiene uno de que lo que está exponiendo determinada persona o lo que escribió es, ¿cómo se llama? Es fidedigno, no violenta las reglas de interpretación bíblica, es confiable. ¿Cómo le hace uno? Primero, usted tiene que conocer las reglas que la Biblia establece. Y entonces, sermón, predicación, exposición que usted escucha, aplíquele las reglas que usted conoce. Si usted mira que ese expositor está violentando de alguna forma esa regla, entonces el filtro es usted. Usted tiene que hacer de filtro, no se puede confiar en ninguna institución o grupo de personas, usted tiene que hacer de filtro. Y el filtro en sí son las normas que establece la misma Biblia. Pero no existe una cosa así confiable donde, si lo dijo fulano, entonces sí créale lo que dijo. No, puede que hasta aquí
lo que ha dicho es correcto y ajustado a las normas bíblicas, y de pronto se le metió el agua y salió con alguna doctrina extraña que porque violenta alguna norma bíblica, por eso se convirtió en extraña esa doctrina, o es extraña. ¿Y cómo usted se da cuenta? La única forma es siguiendo el hilo del expositor en predicación o en libros y captar, ¿qué pasó aquí? Esta aplicación violenta tal principio hermenéutico. A usted le toca hacer el filtro. Sí, precisamente eso iba a mencionar, que el único ente es la iglesia. La iglesia El problema es que no se ha hecho una costumbre entre los miembros de las iglesias protestantes a estudiar la palabra del Señor con seriedad. Entonces, al no estudiar ellos, bueno, las personas, la palabra del Señor, pues van a aceptar cualquier cantidad de cosas, y ellos son los únicos que pueden decirle a cierto predicador, no, eso está mal. Pero al no estudiar, pues se les va todo ese tipo de cosas. Sí, cuando decimos ese ente debe ser la iglesia, no estamos contradiciéndonos con que usted es el filtro. No, es que usted, y usted, y usted, y yo tenemos que ser el filtro. Somos la iglesia. Pero no confundamos eso con el concepto de que hay un magisterio de la iglesia, un grupo de personas seleccionados que son los que definen doctrina. No, la doctrina la define la Biblia. ¿Ya? Porque también tenemos muchos casos de magisterios de determinados círculos religiosos, donde ellos definen lo que es doctrina bíblica y lo que no es. Pero usted va a encontrar que en una buena cantidad de eso definido como doctrina bíblica por algunos de esos magisterios, no es bíblica y violenta un montón de principios de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque se le dio ese derecho, esa autoridad a un grupo de personas sin asegurarse, sin garantizarse de que las conclusiones a las que lleguen sean porque respetan las normas de interpretación bíblica establecidas por la misma Biblia, sino que porque se les dio esa autoridad, ya ellos entonces definen. No, allí el riesgo es total. ¿Ya? Y eso se da en el mundo católico y se da en el mundo protestante también. Usted debe haber escuchado, como yo, a muchas personas decir, bueno, sí, pero es que ya la junta encargada, la comisión encargada de definir eso, ya lo definió y definió esto. Ok, pero usted está seguro que esa comisión, que esa comitiva respetó todas las normas de interpretación bíblica al establecer esa conclusión? Si no, no importa cuán alto sea su rango teológico. Violan los principios bíblicos, igual. La misma violación es de una persona sencilla que no conoce teología, que si esa violación a esos principios la hace un teólogo. La violación es la misma. Ya, captamos. Entonces, para cuando decimos le toca a la iglesia definir eso, no estamos hablando de un cuerpo, un magisterio. Quizás me gustaría añadir lo que Sergio mencionaba en cuanto a que la iglesia le toca esa parte, y que se ha dado de que, porque la iglesia no estudia, esa parte se le ha casi que dejado al ministro que expone en las diferentes denominaciones. Eso lo veo como una consecuencia negativa del sistema, Sí. de lo que ha Muy sido peligrosa. de lo que ha sido la institucionalidad de la religión, y al crear tantas denominaciones, entonces toca que el encargado de esa parte, que es delicadísima, tiene que ser una persona que es preparada y que ha sido estudiada en esa área, y solo esa persona va a definir de qué forma se va a estudiar. Y en verdad es bastante lamentable y peligroso. ¿Cómo se soluciona ese problema? Los medios para conocer los principios establecidos por la misma Biblia para interpretarla correctamente deben ser accesibles a todo miembro de iglesia. Los estudios teológicos para estudiar la Biblia, valga la redundancia, en sus idiomas originales,
bajo las reglas hermenéuticas que ella misma establece, deben estar disponibles para toda persona que lo desee y no para solo un grupo selecto, y así se evita ese problema. Lo que pasa es que si eso se hace, muchos pastores pierden el trabajo, porque entonces habría muchos que pueden explicar las escrituras, ya no solo 2 o 3. Entonces eso no se promociona. Entre más ignorancia haya en el pueblo, más fácil es de manejar. Esa es la realidad cruda. Entre más estudiosos hayan entre los miembros de la iglesia, más difícil es que se les haga creer una enseñanza errada. Porque ahora están entrenados, saben cómo estudiar la Biblia, conocen las reglas de interpretación, así que no van a, aquí en Costa Rica decimos, no aceptan 10 con hueco. 10, una monedita de 10 céntimos, tiempo atrás, ahorita no hay, creo. Sí, sí, en otro lado dicen gato por liebre, ¿ok? Va a ser más difícil, ¿Estamos? Sí. Ok, la norma de la unidad de la Biblia puede verse entre muchos textos en una forma muy sintetizada en Lucas 24:27, aplicada por el propio Señor Jesús, donde leemos Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Notan? La norma de la unidad de la Biblia aplicada por Cristo. Comenzando desde Moisés, ahí está, una verdad establecida por Dios y dejada por escrito a través de los primeros libros que se escribieron, los de Moisés, el Pentateuco. Y a partir de allí dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí está la unidad de la Biblia en una de las formas más categóricas, aplicadas por Cristo. Lo mismo en el verso 24. En síntesis, un texto o una sección bíblica nunca va a contradecir a otro texto o a otra sección bíblica que se refieran al mismo tema. Eso es la unidad de la Biblia. Acá. Que se me vino a la mente este texto cuando Jesús explicó todo lo que decían de él los profetas y demás, que eso ha sido una gran también controversia, lo que lo demás dicen de Jesús, y él dice que el que habla de él son los profetas. Entonces no creo que él estuviera haciendo referencia a los profetas y a la vez se contradijera algún profeta en quién era él, quién era esa persona. ¿Ya? ¿Quién era esa persona? Si siguiéramos ese lineamiento, que es muy importante, este principio, no habría tanta corriente teológica en relación a quién es Jesús. Es correcto. Es más, solo habría una, la que viene a través de todos los profetas. No habría ni siquiera dos. Bueno, siempre estaría la segunda, que es la que el enemigo va a oponer, pero no habría más que dos, la verdadera y la falsa. Así es. Se nos fue el tiempo. Yo estoy empezando apenas. Bueno, quedamos aquí y continuamos en la próxima sección.